¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es bases biológicas de la conducta, que para ser sincero va a parecer un poquito a lo que es el tema de biología, anatomía en específico. Pero vamos a ver cómo se va a relacionar las partes de la mente, del cerebro, con nuestra forma de ser, la conducta. Así que bueno, vamos, sin más dilatación de tiempo, a por el tema. Muy bien, tenemos el sistema nervioso. Vamos a hablar de una manera general y poco a poco vamos a ir estructurándolo hacia lo más específico. Bien, el sistema nervioso va a ser aquella estructura que va a ser responsable de funciones, ya sea conscientes o inconscientes. ¿Está bien? Conscientes, por ejemplo, pensar, memorizar, recordar, actuar también, ¿no? Y vamos a ver qué va a ser inconscientes o involuntarias. ¿Está bien? Por ejemplo, que alguno de nuestros órganos segreguen, por ejemplo, la bilis, que late el corazón. Eso no está a voluntad nuestra, ¿no? Pero se realiza también gracias al sistema nervioso. Bien, vamos a ver qué fórmulas, qué células lo conforman. ¿Sí? Las neuronas, que lo estamos viendo acá, esa es la neurona porque aquel que va a transmitir la información, ¿sí? A través de todo nuestro cuerpo, ¿sí? A través de conexiones también, ¿no? Entre neuronas. Y vamos a ver las neuroglias, que van a ser pues aquellas estructuras que van a dar soporte para que estén pues no correctamente colocadas, está bien, las neuronas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de células que van a conformar el sistema nervioso. Muy bien, vamos a ver el tipo de comunicación que realizan y vamos a ver que va a ser una etapa eléctrica cuando vas a mandar el mensaje, ¿sí? Desde una neurona hasta la otra, hasta su otro extremo. ¿Sí? Va a ser químico porque va a haber un intercambio de iones sodio-potasio. Y vamos a ver que va a ser química cuando llega al extremo, cuando se va a dar lo que es la sinapsis. Muy bien, a ver, ese es con respecto a esto, ¿está bien? Vamos a ver las partes de la neurona, vamos a ver que tienen un soma o cuerpo, vamos a ver que van a tener unas dendritas, que van a ser unas prolongaciones del soma y van a tener un axón, la parte más extensa de la neurona. Este axón va a estar recubierto por la vaina de mielina, ¿está bien? Cuando las células ya comienzan a envejecer, la vaina de mielina va disminuyendo, algunas van a atrofiarse, ¿sí? Algunas neuronas van a carecer, que eso va a hacer que se reduzca la velocidad de respuesta, ¿está bien? De hecho, la vaina de mielina contribuye a que la información pase de manera más rápida. Bien, el axón o botón terminal es aquel que se va a unir con la otra neurona, ¿no? Ya estos se van a posar en el soma o en las dendritas de la otra neurona, tal como estamos viendo en esta parte. Tenemos aquí la neurona, el recorrido del mensaje, cómo llega hacia la otra neurona, ¿no? Vamos a ver, el proceso químico es a través de iones de sodio y potasio. Vamos a ver que la parte externa de la neurona va a ser positiva y la parte interna va a ser negativa, ¿no? Cuando ingresa, se van a activar, va a ingresar pues lo que es el sodio, ¿sí? Va a ingresar el sodio y vamos a ver que la parte interna va a ser positiva y la parte externa va a ser negativa. Esta carga positiva se va a desplazar a lo largo de todo el axón para llegar pues a la otra neurona. Y así un intercambio de, de iones va a permitir que se traspase, ¿no? El potasio va a ser la carga negativa. Muy bien, esa es la dirección que va a tomar la neurona. Ahora, respecto a lo que es la sinapsis va a ser aquel espacio eh, interneuronal en el cual se va a dar el intercambio de información, ¿sí? Van a llegar, por ejemplo, los neurotransmisores, que ya vamos a ver después cuántos tipos de neurotransmisores vamos a ver y cuáles son sus funciones en específico. Y luego vamos a ver que también se va a dar, pues, ¿no? Lo que son las bombas de neurotransmisores. Vamos a ver también que
va a haber un intercambio, ¿no? Va a llegar la información y van a haber células receptoras, perdón, va a haber una capa, la membrana, van a tener receptores del neurotransmisor, van a salir de la neurona, ¿sí? Y se van a depositar los neurotransmisores en cada uno de estos receptores, ¿no? Cada uno de estos receptores tiene un tipo, ¿sí? Que va a acoger, que va a recepcionar a estos neurotransmisores y así se va a poder dar lo que es la sinapsis, ¿no? El intercambio de información. Y así es como va a llegar a la otra neurona. Ese de manera general, ¿está bien, estudiantes? A ver, clases de neuronas según su función. Vamos a ver neuronas, por ejemplo, las aferentes, que van a captar la información del medio y la van a llevar al sistema nervioso central. Vamos a ver que tenemos las neuronas efectoras que van a hacer que la información van a llevarla a nuestros diferentes órganos. ¿Está bien? Por ejemplo, los músculos, el corazón, las distintas glándulas. A ver, vamos a ver que vamos a encontrar neuronas integradoras porque van a comunicar todo entre el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el cerebro se está dividido en dos hemisferios. Para que se relacionen unos con otros también van a estar esas neuronas. Está bien que solamente van a interconectar con el sistema nervioso central. Ya vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver una parte del cerebro que se llama el cuerpo calloso, cómo se relaciona un hemisferio del cerebro con el otro. Bien, como les decía, ¿no? Estos son los principales neurotransmisores. Por ejemplo, tenemos la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, la serotonina, endorfinas y así otros. ¿Está bien? Y hay más, pero estos son los más comunes. A ver, cada uno de estos neurotransmisores que van a ir de una neurona a otra, pues van a tener una misión, ¿está bien? Van a causar algún efecto. Por ejemplo, la acetilcolina, ¿sí? Van a ser un neurotransmisor de las neuronas motoras, ¿está bien? Que van a participar en la acción muscular. Para cualquier movimiento que nosotros realicemos, pues la acetilcolina va a estar entonces allí presente para que pueda transmitir esa información. A ver, la observación, podemos decir que la degeneración o la atrofia de estas neuronas, ¿sí? O de las neuronas que producen o que recepcionan los neurotransmisores, pues van a estar vinculados con la enfermedad del Alzheimer o del Alzheimer. ¿Está bien? Vamos a ver que, no sé si ustedes han visto en algunas tribus, se utilizan algunos venenos para poder paralizar a la persona, pues, ¿no? Su objetivo. Entonces, ¿qué van a utilizar? Pues algunos venenos van a bloquear a los neurotransmisores de modo que no vamos a poder realizar los movimientos. A ver, ¿qué otra información tenemos por aquí? Por ejemplo, la dopamina. ¿Está bien? La dopamina, la degeneración, pues, ¿no? De los neurotransmisores, de la generación de neurotransmisores o la recepción de estos neurotransmisores, pues va a generar, pues, o se está relacionado con la esquizofrenia y con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto a estos neurotransmisores. Acá ustedes tienen más información que se los dejo para que ustedes puedan leerlas y puedan eh, responder a lo mejor a algunas preguntas que se les presente. Bien, vamos a ver lo que es la estructura del sistema nervioso y vamos a dividirlo en partes. Muy bien, como les había dicho, ¿no? Vamos a dividirlo, este es el sistema nervioso, vamos a dividirlo en dos. El sistema nervioso central, el que ustedes están viendo aquí en la imagen, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central vamos a dividirlo en tres partes, ¿sí? En cuatro partes. Perdón, en dos partes. El encéfalo, y la médula espinal. ¿Está bien? Dos partes. El sistema nervioso se divide en dos partes. El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se va a dividir en tres partes. Se va a subdividir en lo que es el cerebro, el tallo encefálico, ¿sí? Que va a contener al mesencéfalo, al puente de Barolio y al bulbo raquídeo. Y luego vamos a tener al cerebelo, ¿sí? Tenemos el cerebelo, al cerebro, perdón, al tallo encefálico, y vamos a ver al
cerebelo. ¿Está bien? Son las partes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, lo que vamos a ver, uno en la cabeza y otro es lo que está en la espalda, ¿no? La columna vertebral. Lo que está recubierto por la columna vertebral, esa es la médula espinal. Muy bien, y dentro del cerebro pues vamos a encontrar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, la corteza cerebral, el diencéfalo, el sistema límbico, los ganglios basales o el cuerpo calloso. Ya vamos a ver de qué trata cada una de estas partes. El tallo encefálico, por su parte, va a contener, por ejemplo, al mesencéfalo, al puente de Barolio o a la protuberancia anular. Es los dos nombres, ¿está bien? Tiene esos dos nombres. Claro, Barolio, aquel que descubre, y protuberancia anular ya es un nombre reciente y más técnico, ¿no? A ver, bulbo raquídeo es aquel que conecta, pues, ¿no? el encéfalo con la médula espinal. Acá tienen algunas de sus funciones, ¿está bien? Y por acá pues algunas glándulas que participan dentro del sistema límbico o que se considera dentro del diencéfalo. Luego vamos a ver el sistema nervioso periférico, que se va a dividir en dos, ¿sí? Sistema nervioso periférico somático y el autónomo. El somático son aquellos que van a relacionar, van a estar involucrados pues a un movimiento voluntario, ¿sí? Por ejemplo, los 12 pares craneales, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que nos sirven para, por ejemplo, sonreír, algunos que nos sirven, por ejemplo, para poder pestañear, está bien, son voluntarios, ¿no? Cuántas veces queremos pestañear y cuando queremos también podemos sonreír. Ahora, eso no solamente es automático, ¿no? Por ejemplo, vemos que en nuestras manos hay movimientos también, ¿no? Podemos, cuando tocamos, por ejemplo, la flauta, nuestros dedos se mueven a voluntad. Entonces, todo eso corresponde a los nervios, al sistema nervioso somático. ¿Está bien? Nervios craneales, lo que corresponden pues a nuestros movimientos de la cabeza, y nervios espinales que corresponden pues a los otros tipos de movimientos que son fuera de la cabeza. Muy bien. Y el autónomo, pues vamos a ver que son aquellos que son involuntarios, por ejemplo, el latido del corazón, como les había dicho, ¿no? Se va a dividir en dos, en simpático y parasimpático. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata esto. Les adelanto, ¿no? Uno tiene que ver con las respuestas ante una excitación, ¿sí? Está basado en lo que es la excitación, por ejemplo, que nuestro corazón lata bastante o que nuestras pupilas, por ejemplo, se dilaten. ¿Está bien? Y por ejemplo, el parasimpático va a ser un poco más para lo que es la relajación. ¿Está bien? Para poder mantenernos calmados, que nuestro estado vuelva a ser el mismo. Entonces nuestro corazón que lata más despacio o normal y que nuestras pupilas, por ejemplo, se contraigan para poder recepcionar mejor, más tranquilo. Bien, acá les dejo otro tipo de esquematización, ¿sí? Acá algunas partes del sistema nervioso central y sus funciones. Y acá quería yo llegar, ¿sí? Los ganglios basales, ver cómo está relacionado pues, con la ejecución automática de una serie de movimientos complejos. ¿Está bien? Se relaciona mucho el cerebelo con movimientos, ¿está bien? Con los movimientos, con la función motora. Sin embargo, a los ganglios basales, pues, está también relacionado, trabaja mucho con el cerebelo. Y bueno, él está relacionado con los movimientos complejos. Tenemos al sistema nervioso central, ¿está bien? Vamos a hablar del cerebelo, del cerebro y del tronco encefálico, como habíamos visto ya. Bien, el cerebelo, bueno, ya les había adelantado, él va a regular el movimiento voluntario, ¿está bien? Y va a estar pues, ¿no? relacionado con lo que es, la postura corporal. El cerebelo también vamos a ver que su ubicación va a estar detrás de él, va a estar debajo del cerebro y en la parte posterior del tronco encefálico. ¿Sí? Debajo del cerebro y la parte posterior del tronco encefálico. Vamos a ver, coordina junto a la corteza frontal la ejecución de movimientos con facilidad y precisión. Claro, les había dicho, ¿no? El cerebelo trabaja mucho con los ganglios basales que están pues relacionados con movimientos complejos. Claro, ¿no? Que tú permitas agarrar, no sé, o que puedas coser con esas agujas, pues son movimientos que necesitan mucha destreza. Entonces, eso está pues, muy relacionado con el cerebelo.
A ver, brinda mayor equilibrio por medio de sus conexiones con el sistema vestibular. Claro, ¿no? Encargado con la sensación del equilibrio. Muy bien, un daño en el cerebelo, pues puede generar una descoordinación espasmódico, o sea que te puede dar espasmos, ¿no? O que puedas relacionar movimientos un poco tipo robóticos, ¿no? Como que te estuvieran controlando con una palanca. A ver, dificultad para aprender secuencias de movimientos, claro. De hecho, en general, pues podemos decir que el cerebelo se relaciona mucho con lo que es el movimiento. A ver, vamos a ver ahora lo que es el cerebro. El cerebro va a ser la parte más voluminosa del encéfalo, ¿sí? Ya como ya lo habíamos visto. Va a pesar aproximadamente 1350 gramos en personas adultas. Tiene una textura plegada, ¿sí? Miren cómo se está plegando, sus pliegos, en forma de giros o circunvoluciones. A ver, solo se muestra un tercio, su total pues es 262 centímetros cuadrados. Bueno, curiosidades del cerebro. La parte externa del cerebro se denomina corteza cerebral. ¿Sí? Lo que estamos observando es la corteza cerebral. Esto que no sé si ven un poco el color más oscuro, ese es. Ahora, vamos a ver, yo he hecho este gráfico para poder graficar, ¿sí? Para poder graficarlo. A ver, el cerebro se va a dividir en dos, ¿sí? En dos hemisferios. Tal como vemos aquí en la imagen que estoy señalando, se va a dividir en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Acá tenemos, ¿no? Cada hemisferio del cerebro, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Pero a la vez cada hemisferio se va a subdividir en lóbulos. Tenemos así, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Muy bien, entonces cada hemisferio se va a dividir, ¿sí? Va a tener sus lóbulos y así podemos nosotros observar. Bien, dentro del cerebro vamos a encontrar, por ejemplo, conexiones neuronales que unen de un lado del cerebro con el otro. Y a esa rugosidad que se encuentra, esa interconexión que tiene, pues se va a llamar el cuerpo calloso. ¿Está bien? El cuerpo calloso entonces va a ser aquellas neuronas que van a interconectar en un hemisferio con el otro. Muy bien, así tenemos el hemisferio cerebral izquierdo que va a estar relacionado con acciones, por ejemplo, lógicas, sistemáticas. ¿Está bien? Actividades complejas como es el lenguaje también. Y bueno, habilidad numérica, matemática, ¿sí? Podemos decir así. Va a regular también el control de las emociones y el recuerdo de nombres, de hechos, de sucesos. ¿Está bien? Todo eso va a estar encargado el hemisferio izquierdo. ¿Sí? A ver, ¿qué más podemos decir? Que por ejemplo, si tú quieres mover tu mano derecha, ¿sí? Tu mano derecha va a estar a cargo de ese movimiento, pues el hemisferio izquierdo. Y si tú puedes mover tu mano izquierda, pues eso se va a encargar tu hemisferio derecho, ¿sí? Va a estar cruzado las funciones. Muy bien. Y el sistema Dios, el hemisferio derecho del cerebro, pues va a estar encargado de la imaginación, aspectos creativos, ¿está bien? Se relaciona con la expresión emocional, no va a ser la parte más analítica de nosotros, ¿sí? Va a ser un pensamiento sintético y ya les había comentado, ¿no? Vamos a ver que si quieres mover, pues, ¿no? Por ejemplo, tu pie izquierdo, pues de eso se va a encargar tu cerebro, tu hemisferio derecho, perdón. ¿Sí? Muy bien, con respecto a algunas personas que se les califican o se les clasifica, pues, ¿no? Tú eres una persona de hemisferio derecho, tú eres una persona de hemisferio izquierdo, eso ya quedó desfasado, ¿está bien? Eran trabajos psicológicos, entre comillas, de hace muchísimos años. Ahora sabemos que hay una plasticidad neuronal, ¿no? Si tú eres bueno en matemática, pues también puedes ser muy creativo, muy artístico, porque vemos que nuestro cerebro está relacionado. Está bien, no es solamente que funcione un lado de nuestro cerebro. Ok, eso era solamente para comentarlo. Muy bien,
Ahora sí, ya hablamos de los hemisferios, ahora vamos a hablar de un hemisferio en específico porque vamos a ver los lóbulos. Sí, cada lóbulo va a tener alguna función que lo va a caracterizar, ¿sí? Por ejemplo, el razonamiento, movimiento, emociones, atención va a estar relacionado pues con el lóbulo frontal. Claro, sobre todo quiero que recuerden que el lenguaje va a estar acá porque también está el área de Broca. ¿Está bien? El área de Broca pues va a estar relacionado con la articulación del lenguaje. Muy bien. Ahora, eso es con respecto para lo que es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal es el que ven de color amarillo. Se va a encontrar el área de Yerine y va a ser responsable de la comprensión del lenguaje escrito en su modo escrito. ¿Está bien? Una cosa es que tú articules, que puedas hablar, y otra cosa es que tú puedas escribirlo, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar el lóbulo parietal. Luego vamos a ver en lóbulo temporal, ¿sí? Aquellos que están aquí en el costado, y vamos a ver que vamos a encontrar aquí al área de Wernicke, ¿está bien? Encargado de la comprensión del lenguaje hablado, ¿está bien? También está encargado, pues, ¿no? del lenguaje en su forma escrita. Muy bien, ahora vamos a ver al lóbulo A. La memoria y la audición son aquellos que están relacionados con el lóbulo temporal también. Seguro les van a preguntar, el lóbulo temporal va a estar encargado de la audición y de la memoria. A ver, el lóbulo occipital va a estar encargado pues, ¿no? del área visual. Y esa es la información que podemos compartir acerca de los lóbulos cerebrales. Hay más información, claro que sí, ustedes pueden observar, ¿no? Pueden hacer su lectura. A ver, el tronco encefálico. El tronco encefálico va a estar ubicado debajo del cerebro y se va a prolongar hacia lo que es la médula espinal. Ya habíamos hablado acerca de sus partes, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga. Bien, eso es con respecto a lo que es el tronco encefálico. Acá les dejo más información para que ustedes puedan leerla. ¿Está bien? Aquí tengo algo subrayado. Está relacionado pues con lo que es el estado de alerta, el tronco encefálico. ¿Está bien? Por ahí seguro hay alguna pregunta o alguien les puede hacer alguna pregunta, pues ya saben, ¿no? El estado de alerta, pues vamos a ver que está controlado pues por el tronco encefálico. Vamos a ver ahora el sistema nervioso periférico, porque ya hemos hablado del cerebro y del tronco encefálico. Ahora vamos con el sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso periférico ya habíamos dicho, ¿no? Se divide en el somático y en el vegetativo, ¿sí? A ver, vamos a ver que el somático, como ya les había dicho, está relacionado con los movimientos voluntarios. Les había dicho que cuando nosotros hacemos algunos gestos, algunos movimientos en el rostro, pues está relacionado pues, con los 12 pares de nervios craneales. Y la médula espinal pues va a estar relacionada con 31 pares nerviosos espinales. ¿Está bien? Que nos van a permitir los movimientos, por ejemplo, de las extremidades y de nuestras falanges, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a ver que va a transmitir mensajes el sistema autónomo vegetativo desde el sistema nervioso central y los músculos involuntarios, nuestros músculos lisos. ¿Está bien? Bien, vamos a ver que se va a dividir en dos el sistema autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático ya les había dicho, ¿no? El excitador. Por ejemplo, estás caminando tú por la calle y alguien por atrás tuyo se aparece y te dice, dame tu celular, ¿no? Entonces, ahí se va a activar, por ejemplo, el sistema nervioso simpático. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tus pupilas se van a dilatar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieres tú captar mayor luz y poder saber de dónde se están hablando, de dónde o dónde está la persona que te ha preguntado, ¿no? Quieres ver el rostro. Por ejemplo, tu corazón también comienza a palpitar de modo que genera envía más oxígeno a todos tus músculos, a todos tus órganos y puedas tú correr, ¿no?
¿Está bien? Entonces eso va a ser el simpático. Y el parasimpático, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una vez que le ves el rostro era tu amigo, ¿no? Era tu amigo que te estaba gastando una broma y como sabes ya que es tu amigo, pues te vas a comenzar a relajar. Tus pupilas van a comenzar pues a contraerse y tu corazón se va a relajar, va a reducir el latido cardíaco. Y bueno, ese va a estar a cargo pues del sistema nervioso parasimpático. ¿Está bien? Y acá podemos ver algunas otras funciones, ¿no? El simpático pues va a dilatar la pupila, por ejemplo va a acelerar el corazón, como les había comentado, y bueno, entre otras acciones, ¿no? Y el parasimpático pues va a contraer la pupila, va a reducir el latido del corazón. Claro, estos no son voluntarios, ¿no? Todas estas descripciones no son voluntarias, lo hace ya el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Muy bien, ahora vamos a ver el sistema límbico, que también va a intervenir en algunas funciones de nuestras respuestas, nuestra cognición, etc. A ver, el sistema límbico es aquel que estamos viendo aquí de colores, ¿sí? Son una serie de glándulas, de orgánulos, ¿sí? Están de órganos pequeños que, bueno, van a interactuar tanto con el cerebro como con el cerebelo. Tenemos así, pues, por ejemplo, al hipocampo, a la amígdala, al hipotálamo y al tálamo, ¿sí? Acá les tengo un paper en el cual habla acerca de la importancia de conocer, pues, ¿no? La biología y con respecto a las conductas, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de esquizofrenia, si sale a la calle y agrede a alguien, pues no se le puede juzgar igual que una persona neurotípica. ¿Por qué? Porque su forma de reaccionar, su realidad está determinada o está condicionada por aspectos biológicos, ¿está bien? Tiene una enfermedad, una condición. Entonces, su respuesta no va a ser tan voluntaria. El modo en que responde para con las demás personas no es tanto que ellos quieran, ¿no? No es esa voluntad. Sin embargo, esto mismo, si lo llevan a un jurado, ¿no? Si se le hace algún juicio a esta persona con esquizofrenia, pues se va a tener en consideración sus aspectos biológicos que lo condicionan a esta persona. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí en este paper lo que analizan es no a una persona con esquizofrenia, sino a una persona agresiva, ¿sí? Porque se va a relacionar lo que es el hipotálamo con la conducta agresiva. Entonces, qué tantas sustancias puede liberar el hipotálamo para hacer a una persona muy agresiva? ¿Esto es voluntario o es una respuesta condicionada a nuestra biología? Entonces, cómo se le puede juzgar a estas personas, ¿no? Que tienen mucha influencia del hipotálamo. Entonces, para hacerle un juicio, pues tendrían que considerar también todo ello, ¿no? El aspecto biológico que los condiciona a actuar de manera agresiva. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que se le haga un juicio en el cual se le juzgue con bases. No es que todas las personas somos iguales y todas las personas cuando queremos somos agresivas y cuando no. ¿No? Entonces, hay que recurrir, hay que estudiar y hay que considerar eso, el aspecto biológico en nuestra conducta, ¿no? Ustedes que seguro van a ser futuros abogados, pues seguro ya verán más a profundidad esto, pero como alcance les voy dando esta información, ¿no? Le dejo aquí la página también del paper por si alguno quiere ir a leerlo. Bueno, esa sería toda la información que tenemos para compartir con respecto a las bases biológicas de nuestra conducta. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarlas por medios de interacción que contamos. Sin más, me despido. Goodbye.